Bueno, nos gustaría compartir con vosotros pues, un proyecto que hemos estado llevando internamente en el departamento de Red Team. Aquí Víctor Calvo es uno de los responsables de ese departamento dentro de ese grupo. Hemos estado durante unos 6 meses desarrollando un producto interno con el objetivo un poco de poder identificar el nivel de seguridad de las soluciones de sandbox públicas, es decir, estos proveedores de servicios de sandboxing tipo pues, Virus Total, Inirun, Hybrid Analysis, con el objetivo de poder ver, tenía un triple objetivo, ¿no? Un primer objetivo de ver si nuestros artefactos, cuando estamos haciendo un proceso de red teaming, si nuestros artefactos son capaces pues, de evadir estos entornos de análisis o unos entornos de análisis parecidos a ellos, ¿no? En segundo lugar, buscábamos también ver si somos capaces de obtener inteligencia de esas sandboxes y de estos proveedores de servicios en la forma en la cual ellos detectan, en la cual ellos trabajan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos puede ser muy interesante no solo para evadir por parte de nuestros artefactos, sino para aplicar esa inteligencia en nuestras propias sandboxes, en las sandboxes que nosotros pues, tenemos y usamos en nuestra organización. En tercer lugar, era muy interesante también identificar si es posible saber quién hay detrás de una sandbox. Es decir, quién es la organización, quién es el ingeniero, quién es el analista que está analizando esas muestras. ¿Por qué? Porque eso es importante. Porque dentro del proceso de pentesting hay una primera fase de reconocimiento y esa fase de reconocimiento no debería de quedarse tan solo en la identificación pues, de empleados que trabajan dentro, cuáles son sus servidores DNS, cuáles son sus páginas web. Es decir, ese reconocimiento es muy importante también focalizarlo a qué herramientas de seguridad y qué protecciones y mecanismos de seguridad tiene, pues, en este caso, el cliente o el objetivo al que estás analizando. ¿Por qué? Porque tienes que adaptar, es necesario hoy en día ya adaptar tus artefactos, es decir, tus códigos maliciosos, tus bichos, es necesario adaptarlos para poder evadir esas medidas de seguridad o esos controles de seguridad. Si no, la tasa de éxito, cuando estás intentando hacer esa intrusión dentro de la organización, pues esa tasa de éxito es más baja. Si yo sé, por ejemplo, que mi adversario pues, tiene una solución de Symantec y los analistas están usando pues, una plataforma de sandboxing pues, como Cuco, pues yo puedo adaptar mis artefactos a evadir esas medidas de seguridad. Bien, pues esa triple motivación venía un poco, inicialmente, vino un poco motivada por un paper que leímos de Silent Brick Security, que se llama Machine Learning for Red Teams, el cual lo recomiendo. Y este paper lo que decía es que aplicando Machine Learning, un algoritmo de Machine Learning, son capaces de identificar si su artefacto se está ejecutando en una sandbox o no, ¿vale? Entonces nosotros queríamos saber si, oye, esto es necesario, necesitamos aplicar a nuestro artefacto Machine Learning para que cuando llegue allí se ejecute y diga si está en un entorno de sandbox o no, ¿vale? Y también queríamos identificar, pues, en ese proceso de pentesting, quién tenemos delante. O sea, qué herramientas de seguridad tenemos delante y qué analistas pueden ser los que estén analizando nuestras muestras en el caso de que sus sandboxes, sus herramientas de seguridad, no estén conectadas a Internet y, por lo tanto, desde el punto de vista nuestro de ataque, no tengamos un retorno suyo. ¿Vale? Vale. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Lo que hacemos es suministrar un artefacto, subirlo a una plataforma online de análisis y una vez se ejecute nos envía toda la información que nosotros recopilamos a nuestra infraestructura. ¿Cómo hicimos esto? .NET. Hacemos con C# porque interactúa muy cómodamente con entornos Windows, nos da facilidad de acceso a sus APIs y nos permite recopilar toda la información muy fácilmente. Para exfiltrar esto, ¿cómo funciona un RAT? Un RAT parte de la ejecución de sus comandos. Podéis filtrarlos mediante peticiones POST cifradas. Pues vamos a emular su comportamiento. Nosotros queremos que nos identifiquen. Cuando más gente identifique nuestro artefacto, más gente lo clasifique como malicioso, en más sandbox se ejecutará y más resultados obtendremos. Por tanto, también le dimos cierto realismo. Utilizamos una macro para que ejecutara, descargara y ejecutara el artefacto y así poder ser clasificado mejor. ¿Qué información recopilábamos? Toda la que podíamos. Directorios, el listado de archivos en program files, los drivers de Windows, qué módulos estaba cargando nuestro binario, si había algo que estaba hookeando nuestro proceso,
usuarios, cantidad de procesos, identificador de la placa base, todo lo que podíamos recopilar. Y al final teníamos un documento Word que mediante Visual Basic lo que hacía era ejecutar un PowerShell que descargaba el artefacto, lo ejecutaba todo el proceso y lo serializaba para exfiltrarlo. Al final, como hemos dicho... Por lo tanto, lo que tenemos es un artefacto que no hemos construido nosotros, hemos desarrollado nosotros un bicho, ese bicho lo subimos a las plataformas de análisis, ahí recopila un montón de información, toda la que podemos, y de ahí se envía a un servidor que tenemos nosotros, que es nuestro servidor de análisis de esos resultados. ¿Qué objetivos analizamos? Buscamos los más populares, por así decirlo, VirusTotal, SNDBox, Hybrid, Any.Run, todos los que encontramos que permitían subir muestras para posteriormente analizarlas, decidimos intentar clasificarlos. De todos estos, de los 15 que escogimos, 8 contestaron a nuestras peticiones. El resto, quizás porque no realizaban un análisis de comportamiento de las muestras o porque su sandbox no tenían acceso a Internet, nunca recibimos petición de contacto, por así decirlo. Los que están en verde, ¿verdad? Los que Los que están en verde son los que contestaron. Los que tuvimos retorno de nuestro artefacto y los que en rojo no. Por ejemplo, de VirusTotal vemos que tenemos 13 conexiones. Cuando nosotros subimos un artefacto, recibimos 13 ejecuciones y conexiones con nuestra infraestructura, exfiltrando datos desde IPs distintas. Es decir, tú subes una muestra y al final, cuando analizas su comportamiento, no ves todas las sandbox que se han analizado. Por debajo tienes un proceso en background que, en función de disponibilidad o no, irá analizando las distintas muestras y teníamos peticiones de 1 hora después de haber subido la muestra, 3 horas, 6 horas, 2 días, incluso algunas hasta 2 semanas posteriormente de haber suministrado nosotros las muestras, establecían conexión con nuestra infraestructura. Cada muestra tenía pues, un identificador que sabíamos que lo hemos subido pues, a VirusTotal. Esa otra muestra, con ese identificador lo hemos subido a AnyRun. Y de esa manera podemos correlar. Los teníamos marcados, por así decirlo. Entonces, al final, recolectábamos toda la información en una plataforma de análisis que desarrollamos. Teníamos el origen, las IPs y datos muy variados, desde los nombres de usuario y demás que hemos dicho antes, todo recopilado para después analizarlo y empezar a sacar las conclusiones. Este es un ejemplo de información pues, que recopilábamos, ¿no? En este caso. Vale. Ahora tenemos toda la información recopilada. Lo que queremos saber es si nos estamos ejecutando en una sandbox o no. El artículo referenciado lo que hacía era utilizar Machine Learning para tratar de discernir con redes neuronales si el artefacto, mediante una petición a su infraestructura, estaba ejecutándose en una sandbox. Además, Checkpoint ha sacado esta semana su Biblia de evasión de sandbox, da distintos tips, por ejemplo, usuarios típicos de sandbox, John, Walker, admin, que permiten saber hasta cierto punto si estás en una sandbox o no. Tienes que combinar muchos de ellos para tener relaciones concluyentes. Después está Pathfish también. O sea, en el estado del arte en este sentido es bastante amplio y hay un montón de estudios aquí. Pero queremos saber si todo esto tiene sentido hacerlo o hay algo más fácil. Podemos simplificarlo. Al final, muchas veces si diseñas un artefacto malicioso y pones muchos checks para detectar si están ejecutándose en una sandbox, los antivirus ya directamente te lo van a clasificar. Incluso aunque no lleguen a saber la parte oculta del artefacto, la parte que realmente es maliciosa, te van a dar cierta clasificación como malicioso. Nosotros queríamos evitar eso. Entonces, al final de los números tenemos 37 resultados de conexiones de IPs únicas. Bueno, mentira, 37 resultados de conexiones. De estos, 27 son IPs únicas. Esto después veremos por qué. Y entonces, de los 15 proveedores, 8 establecieron conexión con nosotros. Así que, empezando con el análisis, vemos que de los 37, 6 ya ni siquiera ocultaban el fabricante, que estaban en un servicio virtualizado. Tú podías hacer una simple comprobación en la placa base, en la dirección de la tarjeta de red, en la Mac. Tú podías hacer una comprobación buscando VMware, KVM, y ya sabías que estabas en un entorno virtualizado. Con eso ya tenías un primer check de saber si era o no una sandbox. Ya tenemos 37 ejecuciones del artefacto en 37, digamos, entornos diferentes o sandboxes, porque cuando tú lo subes a VirusTotal, eso por detrás acaban un montón de sandboxes, no está en una sola. ¿Vale? Entonces tenemos unas 37 diferentes. Otro check que vimos es que cuando intentábamos obtener la memoria RAM del equipo, nos daba 0. En un equipo normal siempre nos daba un resultado y en algunas sandbox nos daba resultado. Pero en muchos entornos virtualizados directamente nos daba un resultado de 0, no calculaba bien la RAM. De las 37, 10 este cálculo ya lo hacían erróneo
y nos daba también otra clasificación. Otro dato interesante también es que vimos es que nos coincidían las IPs. Por eso de 37 tenemos 27 IPs únicas. Esto suponemos que es que cuando nosotros subimos una muestra a un sitio como VirusTotal, SNDBox, por ejemplo, estos tienen contratos con terceros, es decir, facilitan las muestras a terceras sandbox que después analizarán el artefacto y lo clasificarán internamente. Entonces, al final, estos contratos tienen, o sea, los proveedores tienen contratos en la misma empresa. Por eso tenemos la misma IP saliente y si tú te ponías a analizar la sandbox, te daba los mismos parámetros. Prácticamente era todo igual. De hecho, vemos prácticamente hasta los mismos números de procesos, uno rondando los 50 en las tres. Para que se entienda bien, lo subimos a VirusTotal, lo subimos a Anirun, ¿vale? Y después una muestra por un lado, otra muestra por otro. Eso acaba en una sandbox conjunta viniendo de una misma IP. Decimos, ostras, ¿cómo es posible esto? Porque comparten, en algún momento determinado, comparten infraestructura. Se ve que hay alguien que un tercero, esto es suposiciones, hay un tercero que les da servicio o que coloca una sandbox que ambos obtienen información de ella. Y al final, otro check que nos llama mucho la atención es la cantidad de procesos. De los 37 resultados, 36 tenían menos de 85 procesos en ejecución en el momento en que nuestro artefacto se está ejecutando. Y la media oscilaba entre 50 y 60. Solo Metashield superaba los 100. Un equipo normal, en las pruebas que hemos hecho, supera holgadamente los 100 procesos en ejecución. Y más si tu artefacto cae no solo cuando han reiniciado el equipo, sino cuando lleva un tiempo en ejecución, vas a tener muchos más procesos. Con todo esto, nos dimos cuenta que realmente nuestro algoritmo complejo era contar los procesos. Esta simple comprobación la hemos probado en estos entornos incluso con sandbox comerciales, que si nuestro artefacto ha sido identificado en un ejercicio de Red Team y ha caído en una sandbox, nos hemos dado cuenta que la lógica que hemos protegido por una simple comprobación, un if, que comprobara que hubiera los procesos suficientes, ya nos habíamos salvado. Con esta simple comprobación podemos discernir si estamos o no en una sandbox, al menos en muchas de las gratuitas por aquí y en otras comerciales. Al final, y otros datos que nos hemos dado cuenta, los identificadores de la placa, el serial de la BIOS o la RAM, también suelen descuidarse mucho en la sandbox y no calcularse correctamente. Ofrecen valores negativos, ofrecen valores de 0, ofrecen valores nulos, etc. Con todo esto, lo que hemos visto es que si bien el Machine Learning tarde o temprano va a ser imprescindible para esto, cuando madure mucho más el entorno, actualmente, con una simple comprobación de procesos podemos mantener a salvo la lógica de nuestro artefacto. El segundo objetivo, motivación que teníamos, era ver si podíamos obtener inteligencia de cómo trabajan esas sandbox, ¿vale? En este caso, para poder no solo evadirlas, sino para poder también aplicar esa inteligencia en nuestras sandbox, a las que tenemos nosotros internamente y usamos, ¿no? Nuestro laboratorio de Lab 52 de inteligencia, pues usa en este caso. Entonces, lo que decidimos es, ok, pues en el tiempo de ejecución que está nuestro artefacto, vamos a intentar exfiltrar el mayor cantidad de información de esa sandbox. Y la vamos a intentar filtrar de archivos que a nosotros nos pueden parecer interesantes. Pues archivos .yara, archivos .vbs, archivos .python, ¿vale? Todos aquellos archivos que pueden estar relacionados o con cómo oculta la lógica de que está en una sandbox, la propia sandbox, para engañar al bicho, y toda la lógica de análisis que aplica sobre los artefactos que va ejecutando. Por lo tanto, lo que hicimos es, en esos 3-5 minutos que te deja la sandbox estar ejecutándose, lanzar un montón de hilos que lo que van es recopilando ficheros interesantes en el disco y en unidades de red, porque tienen un montón de unidades de red montadas en otras máquinas internas, ¿vale? Y exfiltrarlas. Sería algo como lo que se ve en la imagen, ¿no? Pues otra vez lo que sería la infraestructura de nuestro artefacto, llega al motor de sandboxing, nos da los resultados de la ejecución y en un WebDAV que habíamos montado en Internet, pues iban subiéndonos todos los ficheros que había en la sandbox, ¿vale? Todos los que nos dejaba. Resultados. Llegamos a obtener del conjunto de las sandboxes 874 archivos diferentes. ¿Qué información había en el conjunto de las sandboxes que hemos visto? Interesante. Aquí hay un conjunto de documentos
que son, digamos, documentos legítimos para poder dar legitimidad al entorno virtualizado. Es decir, hay documentos que simulan pues, ser documentos de un usuario, un correo electrónico, un PDF de algo en el que está pudiendo trabajar alguno de los usuarios pues, que está intentando simular. ¿Vale? O sea, información que en este caso es fake y que no nos interesa. ¿Vale? Pero vamos a ver un poco la que sí que nos interesa desde el punto de vista de inteligencia. ¿Qué otras cosas habían? ¿No? Pues bueno, hay claves de registro para poder setear el serial del manufacturador, de la BIOS, o el nombre del manufacturador. De VMware lo cambian a Asus, por ejemplo. ¿Vale? Configuraciones de Office, de registros para configurar Office o configurar el Acrobat Reader para eliminarle toda la seguridad, ¿no? Para eliminar todos los checks, para que estén las macros habilitadas y para que todo se pueda ejecutar, ¿no? Entonces, digamos, información o ficheros asociados a tratar de ocultar la sandbox en sí. Después tenemos un montón de binarios, de ficheros y binarios y scripts de despliegue de entorno interno, de cambio de IPs, para que la máquina se haga el snapshot otra vez, para setear registros. Después tenemos un montón también de documentos, o sea, de scripts referentes al análisis, es decir, a todos los que se ocupan de mostrar después en la interfaz que este proceso ha llamado a que digamos, toda la parte dinámica se pueda mostrar y analizarla, ¿vale? Eso también pues, nos lo traemos, a ver cómo trabaja. Un montón de binarios de terceros, de Falcon Detector, Messia, esto todavía lo tenemos que analizar un poquito más a fondo, y de binarios de simulación de comportamiento, como este que veis aquí, ¿no? Por ejemplo, userimitator.exe, ¿no? Para hacer acciones como que se imita. Si toda esta información la tenemos, pues nos es muy útil para nosotros, para nuestra sandbox, y además nos es útil para la evasión, para saber, pues mira, si ya encuentro que hay un userimitator o se comporta de esta manera, pues no me ejecuto, ¿vale? Y después había un paquete muy grande de inteligencia, y esto es lo que más nos aportó a nosotros. Un montón de hashes SSDIP para clasificar familias de malware, hasta casi 100.000 encontramos. Reglas Yara de detección, esto para nosotros también fue, la verdad, que bastante significativo y bastante útil, porque de esta manera aquí están exponiendo cómo detectan estas sandbox. ¿Vale? O sea, en conclusiones, vimos que hay un montón de información que es fake, pero otra de inteligencia que sí que nos es muy útil para nosotros. Nos dimos cuenta que muchas de ellas tienen montadas unidades de red y se podía interactuar con otros elementos que habían, otras máquinas que habían internas en la red. ¿Vale? De hecho, mucha de esa inteligencia estaba en unidades compartidas en otras máquinas. Entonces, el bicho lo que hizo es coger de esas unidades de red. Escribimos en esas unidades de red, se podría escribir. Lo que sí que tenemos que decir, y es cierto, es que volvimos a intentar ejecutar un segundo bicho para ver si era persistente. Y entonces, digamos, de alguna manera se había quedado esa información ahí, después de que el snapshot volviera a reiniciarse. Y sí que es cierto que en los dos casos que probamos no estaba la información. Por lo tanto, parece que la otra parte, la otra máquina que había, también era una máquina virtualizada, que también el snapshot vuelve otra vez a ejecutarse. Vale, ahora continuamos con la siguiente parte. Ya sabemos si es una sandbox o no y hemos visto la inteligencia que tiene. Ahora queremos tratar de identificar el propietario, la entidad que hay detrás de esto, qué entidades intentan obtener inteligencia de fuentes como ENI, como Virus Total y demás, y toda la información que sea útil para un red team. Realmente podemos saber quién está analizando las muestras, no únicamente la IP, porque obtener la IP saliente, al final es China, es Rusia, Estados Unidos, nos aporta muy poca información. Nadie tiene la sandbox suele tener la sandbox en su propia red interna, no te va a dar esa información. Pero podemos llegar a saber quién está detrás, incluso aunque la sandbox no esté conectada a Internet, podemos saber que nuestro artefacto ha sido identificado, qué empresa está detrás de ello, quién está analizando nuestras muestras. Todo esto en un ejercicio de Red Team es sacar ventajas. Si conoces la información de quién te está analizando, puedes tratar de responder a ello, anticiparte a esto. Además, podemos intentar escapar de la sandbox. Podemos llegar incluso a afectar a los analistas que están revisando nuestra muestra de malware. Primero, como teníamos toda la información de la sandbox, hicimos una primera clasificación. Es decir, tenemos la cantidad de procesos, sabemos si es una cuco, podemos saber si conecta desde la red de Fortinet, tiene un Kaspersky como antivirus,
SVN-Word, IPython. Podemos saber muchas cosas, pero realmente no era suficiente. Necesitábamos ir más allá, necesitábamos obtener más información. Entonces, cambiamos el planteamiento y buscamos una nueva aproximación. Cuando tú subes una muestra y la analizas el comportamiento, ves que aparece todo el gráfico de peticiones, de procesos, las direcciones con las que contacta. Es decir, si hay un PowerShell download string y tu dirección de GitHub, toda esa información aparece reflejada en la interfaz. Aparecen las strings. Entonces pensamos, ¿podemos controlar esta información? ¿Realmente nosotros como atacantes podemos inferir en lo que vea el analista por pantalla? Planteamos un nuevo artefacto y en este caso vamos a atacar la interfaz de los propios analistas. Vamos a buscar vulnerabilidades web. Entonces, con C# y .NET continuamos como antes y lo que utilizamos es un framework de blind cross-site scripting. No nos bastaba mostrar un alert en la pantalla del analista. Nosotros queríamos tener la traza de si éste ha abierto nuestras muestras. Queremos que cargue mediante peticiones nuestros scripts que nosotros le sirvamos, sea para una primera identificación, como una captura de pantalla, la dirección IP o el código de la página en este momento, lo que está visualizando, a fin de que podamos identificarlo. Todo esto nos lo daba XSS Hunter, nos daba un framework mediante el cual cargaba los scripts de su infraestructura y nosotros podíamos ver si alguien había sufrido un cross-site scripting por nuestras muestras. Preparamos el código de .NET, pusimos un montón de llamadas para que aparecieran en las strings, para que aparecieran como llamadas de PowerShell. Y le pusimos los payloads de JavaScript, todos los que pudimos, les pusimos para que fueran generando llamadas, para que un analista, si lo viera y había una vulnerabilidad en la interfaz web, se ejecutara el payload JavaScript en su navegador. O sea, llenamos todo el artefacto con el máximo posible de cross-site scripting sin romperlo. Es decir, en la cabecera PE pusimos cross-sites, en el contenido, en el command line cuando se ejecuta, en todos los sitios donde nosotros identificábamos en las interfaces web de visualización que sería posible llegar a poder ejecutar un cross-site. Y, por ejemplo, también le pusimos nombres suculentos, le pusimos Emotet, le pusimos Bluekeep, todo lo que pudiéramos hacer para que alguien lo abriera y ver si era vulnerable. Queríamos que los analistas se centraran en él, que fuera, oh, mira, el Bluekeep, a ver si es una nueva vulnerabilidad, o sea, es un nuevo exploit. Y vimos que, de hecho, la interfaz lo representaba, pero no nos daba juego. La parte de análisis de comportamiento, por ejemplo, de virus total, no nos dio lo que queríamos. Pero, bueno, primero los objetivos, perdón. Empezamos no descartamos de los 15 de antes, escogimos los que más juego nos daban, los que más información representaban. Virus Total, AnyRun y Hybrid. Y Alien Vault como artista invitado y después veremos por qué. Empezamos, subimos y Virus Total la interfaz no lo mostró. Pero cuando escogimos la sandbox de Venusai, había analizado nuestra muestra, pusimos la parte de Full Report donde nos mostraba todo el informe completo y veíamos que algo no estaba representándose bien. Abrimos las herramientas de navegador y vimos que hacía continuamente peticiones a nuestro framework para cargar los scripts. Entonces, de repente, vimos que teníamos entradas de que sí que se estaba ejecutando realmente. O sea, teníamos un scripting persistente en la web de... En este caso, éramos nosotros los que estábamos probando y eran nuestra IP y nuestros datos. Pero cualquiera que hubiera visto esa muestra, hubiéramos sabido que estaban analizando cualquiera de nuestros artefactos. Notificamos a Google, les dijimos, oye, que hemos encontrado esto, y procedieron a solucionarlo. Pasaron 2 días y nuestro artefacto de repente se analizó en otra sandbox, sin subir nosotros nada. Y dijimos, ¿por qué no? A ver, abrimos otra vez la parte de Full Report y en este caso la gente de Tencent Jabo rompía completamente la página web y teníamos otra vez lo mismo. De hecho, esta captura es con el propio XSS Hunter que ha enviado el payload, la captura y todos los datos a nuestro panel de análisis de cross-sites. Volvimos a contactar, les dijimos, no habíamos hecho nada, pero ha pasado, tal y cual. Pasaron 2 semanas y nuestra muestra se analizó en otro sitio. SNDBox. Pusimos Full Report y casualmente la página explotaba y cargaba nuestros cross-site. Hola Google, ha vuelto a pasar, no hemos hecho nada, perdón, etc. Vale, hasta ahí acabó. A finales del año, Google añadió un nuevo proyecto, JujuBox, y dijimos, ¿por qué no? Volvemos a subir las muestras y en el gráfico de llamadas nos dimos cuenta que explotaba completamente, volvió a cargar nuestros scripts, otra vulnerabilidad. Volvimos a notificar, ha vuelto a pasar. Ya dijimos, bueno, virus total lo vamos a dejar ahí. Vamos a probar otros. Any.run. En Any.run, cuando nosotros subíamos la muestra, veíamos que la página estaba perfecta. En ningún momento había
ningún tag de JavaScript, no había nada que fallara, estaba todo perfecto. Pero nosotros veíamos que cuando visitábamos la página, hacíamos peticiones a nuestra infraestructura. Entonces empezamos a buscar y nos dimos cuenta que en el gráfico de llamadas, aunque la interfaz estaba perfectamente, por debajo estaba cargando nuestros payloads de JavaScript puestos en comandos de PowerShell. Y si abrías las herramientas de desarrollador otra vez, no paraba de cargarte peticiones. Notificamos a Eni. Y de repente llegó AlienVault. ¿Nosotros subimos una muestra a AlienVault? No. Pero buscando el dominio que teníamos, a ver si estaba indexado en Google, dijimos, a ver si alguien más ha indexado nuestra muestra. Y encontramos a la gente de AlienVault. Entramos a su interfaz y de repente vimos que había cosas raras, estaba un poco rota y demás. Otra vez haciendo peticiones hacia nuestra infraestructura. Y así que la gente de AlienVault el día 25 de diciembre estaba parcheando la aplicación web. Al final, ¿quién analiza nuestras muestras? Cuando nosotros subimos una muestra a una sandbox online, esta genera un informe que lo leen los analistas. Y también tiene una API, en función de lo que pagues o determinadas cosas, mediante la cual terceros pueden consumir los recursos, pueden integrarlo en sus propias aplicaciones. Se pueden bajar los artefactos también. Sí, claro. En función de lo que pagues tienes más o menos servicios. Y de repente, paralelo a todo esto, había un día que nos encontramos esto con nuestra interfaz. Nosotros no habíamos subido la muestra a ningún otro sitio. Pero una casa antivirus concretamente, había obtenido la información de nuestra muestra y la había analizado con su aplicación interna, había ejecutado un payload de cross-site scripting y nos había mandado el screenshot, el código, el DOM de la página, la URL de su aplicación interna, todo a nuestra infraestructura. Déjame que puntualice esto, porque es que no es fácil a lo mejor de quedar. Es decir, la empresa de antivirus se conecta al API, por ejemplo, de VirusTotal y se baja nuestra muestra. Eso sí, nosotros saberlo. Esa muestra se ejecuta en una sandbox interna de esta empresa antivirus, ¿vale? Y tiene una interfaz de visualización interno suyo. Esta interfaz interno de visualización ejecuta el cross-site y a nosotros nos envía una captura de pantalla de lo que está en analista de esa empresa antivirus viendo en ese momento, ¿vale? Con cross-site scripting tú puedes capturar lo que hay en el navegador y enviarlo, ¿vale? Por lo tanto, lo que estáis viendo aquí es la pantalla del ingeniero de seguridad de esta empresa de seguridad de su plataforma de análisis interno. Entendamos que la página parece rota porque nosotros lo que hacíamos era poner todos los payloads que pudiéramos a fin de que alguno explotara. Es decir, teníamos 10, 15 payloads. Entonces la página explota por todas partes. Si tú ya sabes qué payload es el vulnerable, puedes intentar enmascarar un poco más los resultados que aparezcan. No tienes que destruirle la página web a los analistas. ¿Fueron los únicos? No. Llegó China. De repente nos encontramos algunas peticiones desde una red china, una aplicación interna, que el cuadrado en medio es nuestra aplicación con el XSS persistente. No obstante, nosotros nos llevamos la captura de su aplicación interna, nos llevamos también el HTML, el DOM, con toda la información que había de otras muestras de terceros, parámetros, cadenas y demás, todo contactaron. Esa es la pantalla del chino, es la pantalla de su ordenador, de una herramienta interna suya. De un analista, y no solo esta. También nos encontramos que estaba analizando nuestra muestra y también hizo algunas peticiones a nuestra infraestructura. Y esto es lo mismo, estos son otros chinos en su organización, en su empresa de seguridad, en su aplicación. Esto es la aplicación interna que tiene esa empresa de seguridad china dentro para visualizar las muestras que consume, por ejemplo, de VirusTotal. ¿Cuántas visitas hicieron? Pues cuando estábamos contabilizando los datos para la petición nos dimos cuenta que teníamos unos 3.295 cross-sites ejecutados desde IPs chinas. Que si bien realmente tenemos muchos resultados, por el tiempo asumimos que como cargábamos muchos payloads, podían ejecutarse varios en una misma visualización. Reducimos el tiempo y nos quedamos con unos 220 de IPs chinas, seguidos bastante lejos por 10 de Hong Kong. Al final, China está invirtiendo ingentes cantidades de recursos en analizar malware. O sea, nuestra muestra se había ejecutado 200 veces desde IPs chinas, o sea, digamos, infraestructuras chinas de análisis. Y con todo esto, ¿qué hicimos? Pues al final no pudimos encontrar ninguna vulnerabilidad en Hybrid. No encontramos nada para que saltara ningún cross-site, no encontramos nada. Pero contactamos con Google por VirusTotal, con Eni.run y con AlienVault.
¿Y ahora en qué vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Queremos obtener más datos. Continuamente hay nuevos servicios de sandbox. VirusTotal o SNDBox añaden nuevas sandbox que queremos analizar, queremos mapear y tener su información para saber cómo trabajan. Queremos explorar nuevas formas de ataque. Nosotros nos hemos centrado en sandbox Windows porque es de lo que más hay, pero hay para Android, hay para Linux. ¿Podemos intentar replicar estos ataques en esas plataformas? Y tarde o temprano queremos abrir la base de datos. Una vez le demos un remozado a la aplicación web para que quede bonita, vamos a abrir la base de datos seguramente para que cualquiera pueda consultar. Incluso un servicio que cualquiera que envíe una muestra le diga, ¿es esta sandbox? ¿Pertenece a esta empresa o toda la información posible de estas? Es decir, para los vendors desde la sala, lo que estamos trabajando es daros un servicio, ¿vale?, a través de una página web donde os descargaréis un artefacto que si podéis enviar ese artefacto a vuestro objetivo, cuando se ejecute ese artefacto, allí os va a decir o os va a intentar decir qué herramientas de seguridad tiene el objetivo. Pues si ha llegado a analizar un analista, si ese objetivo pues, tiene un Kaspersky de antivirus, si tiene un Symantec. Y con esa información es muy valiosa para que cuando vosotros preparéis vuestros artefactos ya vayáis a tiro hecho, ya sepáis la evasión, ¿vale? Ya no vayáis ciegos en cuanto hagáis la intrusión. Bien, conclusiones pues generales, ¿no? Vemos que mediante un check tan tonto como contar los procesos, nos evadimos casi el 98% de las sandboxes. Contar los procesos. Si hay menos de 85, es una sandbox. Ese check simplemente en vuestro malware es tan tonto y no necesitamos machine learning para poder, digamos, llegar a la conclusión de que estoy en una sandbox. ¿Eso quiere decir que el machine learning es malo? No. Pero en este caso, en el estado del arte en el que estamos, pues se ve excesivo aplicar machine learning. Cuando con un check tan tonto, pues ya puedes llegar a evadir, ¿no? ¿Qué más? Es posible, pues, llegar a acceder a la inteligencia de las sandboxes, de los servicios de sandbox públicos que hay en estos momentos. Obtener inteligencia de ahí para ver cómo trabajan y poder copiarla, si queréis, ¿vale? En este caso. Y después, para algún periodista que hay en la sala, aquí tienen un titular, pero como la puñetera copa de un pino. Es decir, ¿cómo está China obteniendo inteligencia del malware? ¿Cómo tienen infraestructuras descargando de los servicios públicos de sandboxes muestras de forma continua y analizándolas para extraer inteligencia del malware? ¿Para qué? Pues para poder copiar sus técnicas, para poder sus adversarios cómo atacan, cómo funcionan sus ciberarmas. Es totalmente significativo o sea, la diferencia que había de un país como China al resto de los países. O sea, cómo están obteniendo malware los chinos en este caso. Y por último, y uno un poquito más escalofriante y que da un poquito más de miedo, sobre todo cuando estamos nosotros con la gorra, ahora me pongo la gorra de la 52 de inteligencia y estamos analizando malware y estamos ejecutando el análisis dinámico, cómo tenemos desplegados nuestros entornos de análisis internos. Estoy seguro que todos la gente de Threat Intel de aquí de la sala tiene la sandbox aislada, totalmente bastionada. Pero ¿y el interfaz desde donde se consultan los resultados? Esa interfaz posiblemente es el equipo suyo interno, ¿no?, de la organización, posiblemente. Ese equipo interno tiene salida a Internet, ¿verdad? Porque está dentro de la red de la organización. Pues ojo, porque el atacante podría estar intentando targetearos a vosotros. Es decir, yo soy el Red Team, aquí ponemos Red Team o ponemos el malo. Envío mi artefacto preparado con 2 cross-site scriptings, ¿vale? El Blue Team en este caso me lo intercepta porque es un ejecutable, porque es algo muy llamativo. Lo corre en su sandbox interna, ¿vale? Lo corre aquí, genera el reporte y claro, van a querer ver el reporte. En el momento que ven el reporte, ¡zasca! Cross-site scripting persistente y estás atacando directamente al core de los analistas. Por lo tanto, ojito cuando visitéis muestras en VirusTotales o en estas plataformas y visitéis muestras en vuestras sandboxes internas, porque posiblemente podáis ser afectados, ¿vale? Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Aquí en la tercera y en la quinta fila. Enhorabuena, es muy interesante. Gracias. Bueno,
Interesante se queda corto, pero bueno. A ver, una pregunta, una conclusión personal, si la habéis sacado. Bueno, la verdad es que es complicado. Si China está invirtiendo tanto dinero o tantos recursos en esto, ¿cómo es posible que haya conectado con vuestros equipos? Es decir, no están lo bastante protegidos, ¿no? El famoso cortafuegos de China es solamente para el usuario de a pie, parece, ¿no? De primeras, lo que invierten en seguridad, en analizar malware, no lo invierten en medidas básicas de desarrollo web como filtros anti-cross-site scripting, content security policy, cosas muy básicas que directamente limitarían un ataque web normal, una infraestructura normal, nos hemos dado cuenta que ellos no lo tenían. Quizás hay más empresas detrás, pero sí que los tenían, son vulnerables a cross-site, pero como tenían determinadas limitaciones. Lo que evidencia esto también es que ese firewall que tú comentas, pues no está tan activo como parece. ¿Vale? Encima, si existe ese firewall, pues a lo mejor había más muestras que estaban siendo bloqueadas. Pero aún así, lo que nosotros tenemos encima de la mesa es que hay una barbaridad de interés por parte de China en obtener inteligencia de malware de Occidente. Y luego, ya termino, yéndonos al extremo opuesto, la máquina de Hybrid Analysis dijisteis que no envió nada, ¿no? Exacto, eso no la encontramos. No lo hemos dicho. El Hybrid Analysis no era vulnerable en este caso. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena, ha sido brutal. La pregunta es bastante básica. Imagino que en la sandbox no se ejecuta como administrador, ¿verdad? ¿Cuándo parchean? ¿Y cada cuánto? ¿Mirasteis eso? Hay de todo. Hay sandbox que directamente ejecutabas como administrador y podías hacer lo que quisieras, pero otras no. Lo del parche creo no lo tengo controlado, pero tampoco probamos a escalar. Asumíamos realmente que el entorno de escapar de la sandbox, escapar tradicionalmente, rompiendo la máquina virtual, saliendo y demás, eso lo descartábamos porque es algo que está muy trillado. Hay mucha gente invirtiendo en ello y asumimos que eso ya estaba bastante. Esto nos pareció muy obvio, lo de atacar realmente a la interfaz del analista, y dijimos, esto tiene que estar. Pero una vez empezamos a probar cosas básicas, nos dimos cuenta que por aquí había mucho camino que tirar. Entonces, a tu pregunta, lo del parcheo, no lo tengo muy claro, no lo sé, pero había bastante desactualizado. Muchos son Windows 7, por ejemplo, la gran mayoría son Windows 7. Claro, lo que querían es que explote al final, entonces Sí. El nivel de parcheo va a ser menor. De hecho, habían pues, esa información que hemos visto antes, ¿no? Claves de registro para deshabilitar las macros, para que cuanto más vulnerable sea, mejor. ¿Alguna pregunta más? Aprovechad que los tenéis aquí a tiro, ¿eh? Pues no nos quieren... Allá arriba. Allá arriba. Hola, ¿qué tal? Me reafirmo a las felicitaciones por la charla. Ha sido muy interesante. Dándole una vuelta a lo que estáis comentando, entendiendo que la vulnerabilidad va a ser un cross pues blind de toda la vida, ¿habéis pensado incluso en meteros en un payload SQL para cuando los resultados de esta sandbox se metan en la base de datos de los analistas y a partir de ahí poder tirar o un SSRF o algo por el estilo que te pueda hacer algo más persistente que solamente lo que es la visualización del propio panel del analista? Excelente idea, ¿nota, Víctor? Sí. No, a ver, la parte de explorar la red lo estuvimos viendo, pero al final, cuando alguien te analiza la muestra, tienes un tiempo limitado para ejecutar determinadas cosas y ahí empiezas a jugar contra reloj. Es interesante lo de SQL, por ejemplo, yo no lo había pensado. Eso es interesante. Lo de buscar equipos o buscar otros recursos sí que es interesante. Incluso el propio framework de XSS Hunter te da opción de decir, primero te hago un screenshot y después te tiro lo que quiero, te tiro un BIF. Sí. Puedes hacer muchísimas cosas ahí y jugar. Puedes recolectar las distintas páginas que tenga accesibles el propio entorno del analista, es decir, las que sean accesibles. Puedes jugar mucho. Nosotros nos ceñimos, tampoco queríamos atacar a otros. Entonces, esto lo hemos acotado bastante. Pero de SQLi sí que es muy interesante. Y no hemos explotado tampoco mucho la vía de reconocimiento de red. O sea, ¿qué otras máquinas hay que puede visualizar la sandbox, ¿vale? Para ver si se podría pues, escapar y saltar a otra. Normalmente, con lo que más experiencia tengo es con Cuco, pues muchas veces sí que se tiene que exponer ciertos servicios de la máquina física a la máquina virtual para poder darle al final sí, o a lo mejor en los entornos que tienes los ficheros de deploy de regeneración del snapshot, crear una especie de persistencia para
para no tener solamente los 5 minutos que tienes de análisis mientras está analizando. Claro. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Es que no veo con los focos. Vale, pues muchísimas gracias, Roberto, Víctor, un placer como siempre teneros aquí, compartir el conocimiento que tenéis con el resto. Por favor, un aplauso muy, muy fuerte para ellos.